Hola, buenos días. Bienvenidos a todos al evento La Salud del Futuro que organiza Prensa Ibérica con el patrocinio de AXA Seguros España. Bueno, vamos a hablar de salud en el momento actual, que es un tema prioritario. No solo vamos a hablar de pandemia, que también hablaremos, no solo de tecnología o de recursos públicos, porque sin duda hay otros foros y requieren más tiempo. Hoy hablamos de la salud que viene, de la salud del futuro, de la visión que tenemos de cómo nos cuidaremos, de cómo avanzaremos en tecnología al servicio de las personas, que es lo más importante, y de cómo nos estamos adaptando a marchas forzadas a la nueva situación que vivimos. Es un tema prioritario y voy a comenzar a presentar a los ponentes que van a asistir, que asisten a esta mesa redonda, a este debate. Bienvenidos. Gracias. Empezamos por Ángela Milla, que es directora de Salud y Bienestar de AXA Seguros España. Es una profesional con más de 25 años de experiencia en el sector seguros, iniciados con la práctica actuarial en vida y complementados con misiones transversales, locales e internacionales, en los ámbitos de gestión de proyectos, finanzas, desarrollo de productos, marketing, distribución, ventas, dirección de línea de negocio, combinando responsabilidades de definición estratégica, negocio y liderazgo en la transformación. En este último ámbito lideró durante 5 años, de 2013 a 2017, la transformación digital en AXA. Desde 2018, Ángela es la directora de salud en AXA España. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Continuamos por orden con el doctor Perales, director médico, don Francisco José Perales, director médico del Hospital Quirón Salud Digital, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, especialista en Medicina del Trabajo, doctorado en Psiquiatría y Psicología Médica, con más de 25 años de experiencia en actividad médico-asistencial, investigadora, docente y de gestión de sistemas de salud y servicios médicos. Actualmente, el doctor Perales es el director médico del Hospital Quirón Salud Digital, hospital corporativo del grupo. Y a mi lado está Carlos, que voy a leer su amplísima biografía. Carlos Nueno es el presidente internacional de Teladoc Health, con más de 20 años de experiencia en el sector de salud y tecnologías. Preside Teladoc Health y es el responsable de la dirección estratégica, las operaciones y la gestión de clientes para todo el negocio internacional de la compañía. Teladoc Health es una empresa que cotiza en Bolsa de Nueva York. Es el líder mundial en servicios de telemedicina. Ofrece una solución integral de asistencia médica virtual capaz de atender a organizaciones, hospitales, sistemas sanitarios, compañías de seguros y personas en todo el mundo. Integra de una manera sencilla la telemedicina, los servicios médicos especializados y de segunda opinión médica, de manera que mejora el acceso, la eficiencia y la sostenibilidad. Hoy en día la compañía presta servicios a más de 80 millones de personas en todo el mundo. Carlos se licenció en Ingeniería Industrial por la Universitat Politécnica de Cataluña y tiene un MBA por el IES Business School. Después de haber trabajado en muchos países distintos como Estados Unidos, Europa y Asia, empezó a trabajar como un consultor en Gemini Consulting. Fue fundador y CEO de Avance Medical y bajo su dirección se hizo crecer la compañía hasta convertirla en una empresa global en el sector de la salud con filiales en todo el mundo, presente en América, Europa y Asia. Luego fue adquirida por Teladoc Health en 2018, de la que ahora Carlos es el presidente internacional. Bueno, y si os parece, una vez presentados, vamos a empezar con los temas que vamos a tratar en este debate, que intentemos que sea dinámico y que podáis responder como mejor os venga y aquello que más os interese. Pero tengo dos cuestiones genéricas que me gustaría plantear de arranque, y es cómo se ha transformado en vuestros sectores la llegada del coronavirus, esta pandemia de la que parece que por fin vamos saliendo, hay que decirlo con reservas, y qué cambios os ha obligado a afrontar. Si os parece, empezamos un poquito en el mismo turno de presentación. Pues Ángela, muy bien, sí, pues muchas gracias. A ver, qué duda cabe, lo que ha hecho la pandemia es poner el foco de la salud en la principal preocupación de todos los ciudadanos. Y esto es algo que se ve, si nos preguntamos, cada uno de nosotros, y se ve también dentro de en el ámbito de comunicación. Yo creo que nunca se ha escrito más sobre salud, precisamente con la pandemia, y
por las consecuencias de la pandemia. Esto desde un punto de vista del sector de seguros, el sector de seguros de salud, pues que duda cabe también, se ha incrementado mucho lo que es el apetito o lo que es el interés por parte de los ciudadanos para tener un seguro de salud que pueda cubrir o que pueda dar cobertura a estas necesidades de salud que tienen. Por un lado, por lo tanto, ha habido un incremento de lo que es el interés por el seguro de salud. Por otro lado, no tenemos que olvidar que pasamos unos momentos, unos meses, donde no podíamos ir al médico. Y donde teníamos unos asegurados que tenían una póliza de seguros y por las restricciones que había no podíamos ir al médico. Y esto hizo que tuviéramos que acelerar nuevas fórmulas de prestar servicio de salud. Esto fue un acicate, esto aceleró lo que es la presencia de la telemedicina, por videoconsultas, con chats, incluso nosotros en nuestro caso, reaccionando a ese momento donde nos encontrábamos desde un punto de vista emocional, pues yo creo que bastante mal, lanzamos un servicio específico también de atención a la salud emocional de las personas, porque estos momentos, estábamos sufriendo mucho. Yo creo que este es un cambio, la telemedicina, que ha venido para quedarse. Otra cosa es que veamos cómo ahora la enfocamos, porque ahora sí que podemos ir al médico. Pero esto yo creo que tendremos oportunidad de hablar más adelante. Y un tercer punto que me gustaría señalar como cambios en el sector de seguros de seguro de salud es una mayor importancia de lo que es el bienestar y la prevención. O sea, salud al final no es solamente curar enfermedades, cada vez se ha puesto más de manifiesto esta necesidad de encontrarse bien, de tener bienestar, estar saludables, y aquí donde el punto emocional ha ganado también yo creo que muchísimo peso. La pandemia nos cambió el paso a todos, al final nos cambiaron las rutinas, nos cambió la manera de interactuar, nos cambió la manera de socializar, y esto pues nos ha afectado, y las pruebas son de que ahora cada vez más hay una mayor preeminencia de este tipo de necesidad por parte de los asegurados de salud, y es algo que yo creo que también ha venido para quedarme y a lo que tenemos que dar solución. Doctor, ¿cómo lo han vivido? Pues totalmente de acuerdo. Es evidente que la situación de pandemia ha puesto de manifiesto tanto las fortalezas como las debilidades de todo nuestro Sistema Nacional de Salud, que por otro lado es reconocido por sus buenos resultados, excelentes profesionales, universalidad del acceso a la sanidad y adaptación a las circunstancias locales debido a la gestión descentralizada y la cultura de innovación que implica o que manifiesta el sistema público. La situación de confinamiento y el miedo de las personas al contagio pues ha hecho un poco lo que comentaba Ángela, que los hospitales quedarán vacíos en este sentido, solo se iba estrictamente cuando era estrictamente necesario, o bien para urgencias o bien para intervenciones quirúrgicas, y hemos tenido que reinventar un poquito la situación para poder seguir asistiendo a las personas, ¿de acuerdo? Es verdad que en Quirón Salud la transformación digital la iniciamos años antes, y lo que sí que hemos visto con la situación de pandemia es que se ha acelerado todo el proceso mucho más. Es decir, no ha habido muchos más cambios, simplemente que ha habido una aceleración importante del proceso y, evidentemente nos hemos tenido que adaptar a ciertas circunstancias puntuales durante la pandemia que también están teniendo su consecuencia después de la pandemia, pues como no se ha podido ir antes, muchos procesos de salud se han trasladado y ahora se están montando listas de espera en muchas de las disciplinas, ¿vale? Fundamentalmente eso. De cualquier forma, hay un aspecto que para mí es importante, que eran evidencias que existían ya en el sector, algunas de ellas independientemente de la situación de pandemia y otras que se han visto más agudizadas por la situación de pandemia. Una de ellas es los nativos digitales. Cada vez tenemos una población joven pues que prácticamente todo lo hacen con los smartphones y no saben hacerlo de otra forma. Pues los millennials, los 1.0, 2.0, lo quieren todo de forma inmediata, lo quieren todo en distancia. Su paradigma y el paradigma del servicio que prestamos en materia de salud en ellos cambia totalmente. Para ellos la calidad del servicio está centrada en otras cosas. Por el lado contrario nos encontramos que en España la población cada vez está más envejecida, la media de edad cada vez aumenta más. Esto incrementa la brecha digital porque a las personas mayores les cuesta más adaptarse a estas situaciones y además las patologías en ellos son más frecuentes, con lo que se va a plantear un reto de la gestión de la cronicidad muy importante en nuestro país. Por otro lado está el empoderamiento y la autonomía del paciente.
nosotros creemos que este es el factor clave y más importante de los cambios de la salud en los últimos años. Sin menospreciar el descubrimiento de la penicilina o de los antibióticos o de las vacunas, pero la autonomía del paciente va a suponer el cambio revolucionario o condicionar el cambio revolucionario que vamos a tener en un futuro, porque se pone al paciente como centro. Y es más, independientemente de que nosotros podamos desarrollar tecnología y la podamos ir mejorando, el paciente viene con tecnología de la calle. Y esa tecnología es la que va a imponerse más en el cambio del modelo asistencial. Luego hay una optimización y un incremento de la calidad en el servicio. Cada vez se realizan más actuaciones médicas en menos tiempo y mejor controladas por los datos. Las soluciones digitales que nos desarrollan los departamentos de ahí cada vez son más personalizadas y más rápidas. Es decir, hasta los ingenieros han cambiado sus metodologías de trabajo. Todos ya, pues mucho o gran parte de ellos ya trabajan con metodologías Agile y en 15 días nos presentan funcionalidades nuevas. No era como antes, que tenías que tirarte un mes o dos realizando requerimientos y cuando terminabas y lo tenían todo escrito, las necesidades del mercado te decía que tenían que ser de otra manera y no podían ser de otra manera. Entonces, eso costaba bastante. La brecha digital sigue existiendo y es una evidencia y hay que cometer acciones, porque inicialmente se pensaba que estaba más relacionada con lo que es la tecnología, con las infraestructuras. Sin embargo, se ha visto que no, que está más relacionada con las competencias digitales de la población y de los profesionales. De hecho, los datos, creo que el 8% de la población no había accedido nunca a Internet y en torno a un 45% carecía de competencias digitales básicas. Estos eran datos de 2019, justo antes de la pandemia. Esperamos que con la pandemia se haya mejorado más estas cifras, pero bueno, es un aspecto que hay que acometer de forma importante. La evolución de la tecnología implica cambios muy rápidos y por tanto hay que estar adaptándose constantemente. Y luego pues la competencia de los profesionales, las competencias digitales de los profesionales de la salud, pues tenemos un pequeño problema y es que en nuestras carreras no tenemos asignaturas relacionadas con las competencias digitales y un poco el profesional que se ha puesto al día ha sido a motu propio porque ha querido desarrollar. Entonces, independientemente de estas evidencias que han estado ahí, que siguen estando ahí y que algunas de ellas han podido verse acentuadas, es obvio y evidente que ha habido un cambio incluso en el comportamiento de la sociedad a raíz de la pandemia, ¿vale? Por lo que he comentado antes, porque estuvimos con una situación de confinamiento y por el miedo a acudir a los hospitales, que en su día nos hizo lanzar muchos servicios no presenciales para poder hacer un seguimiento de los mismos y que ahora pues nos hace reconsiderar muchas de las cosas o muchas de las intervenciones para ver cómo reducimos las listas de espera y cómo podemos reducir también las acudas a las urgencias o canalizarlas de forma mejor, ¿vale? Carlos, tu turno y ya te voy a preguntar una cuestión que tenía preparada para ti. Primero me das esta visión, pero luego cómo se aceleran esos avances en investigación y desarrollo tecnológico si se habla de e-health. Sí, bueno, en primer lugar, un poco totalmente de acuerdo con Ángela y Francisco, un poco sobre el impacto del COVID. Y nosotros somos una empresa de telemedicina, con lo cual lo hemos visto desde el ángulo de una empresa de telemedicina con prácticamente 20 años de experiencia. Como decía Francisco, la telemedicina existía pre-COVID, ¿no? Hace muchos años que se hace telemedicina. Entonces, ¿qué pasó? Pues realmente el COVID es un impacto global. Antes hablábamos de la salud como algo que es realmente global, pues el COVID te lo pone en manifiesto, ¿no? Es realmente un impacto global. Nosotros lo vimos empezar en Asia, porque tenemos operaciones en China. Por tanto, vivimos un poco el inicio de todo eso. Aprendimos un poco lo que estaba pasando allí. Vimos cómo se desarrolló luego en Europa, atacando países más del sur de Europa, poblaciones más envejecidas. Luego, cómo esto se extiende a América, tanto a Norteamérica como a Sudamérica, a otros países, etcétera, ¿no? Por lo tanto, primer aspecto, es una pandemia global donde más o menos todas las poblaciones utilizan las mismas medidas, ¿no? Y donde, en general, uno de los aspectos que nos ha cogido esta pandemia es con una tecnología bastante comoditizada en general, ¿no? Es decir, el uso del móvil, pues prácticamente en el mundo prácticamente hay una línea de móvil por persona. Estamos llegando a que todo el mundo tenga un móvil. De hecho, hay poblaciones que tienen más de un móvil por persona, ¿no? Y sobre todo pues en zonas como África incluso, ¿no?
Por tanto, bueno, gracias a esto conseguimos que el sistema sanitario, que a pesar de que por el COVID pues se tenía que cerrar físicamente, pues la gente tuviese un acceso a un sistema distinto, evidentemente, no ideal, porque en ese momento no era complementario con el físico, ¿no? Y yo creo que ese es el punto que es importante, que sea complementario, ¿no? Y cómo ese sistema de telemedicina permite mejorar el acceso, permite mejorar la sanidad de las personas y permite que el profesional también sea más eficiente en su día a día, ¿no? Post-COVID lo que estamos viendo es un poco unos efectos secundarios de todo esto, no solo en sanidad, ¿no? Nos afecta a todos, ¿no? El trabajo en remoto. O en sanidad, pues un poco el cansancio que hay del profesional sanitario, ¿no? Que es un poco la mezcla también de, oye, todo el mundo se va a trabajo en remoto, todo el mundo hemos pasado un cierto estrés emocional, pues el profesional sanitario todavía más, ¿no? Entonces, un poco el reto que nos estamos encontrando todo el mundo es cómo la tecnología puede paliar de alguna manera pues ese cansancio, nuevas formas de trabajar, cómo lo puede hacer más útil para el profesional, más útil para el paciente, ¿no? En nuestro caso, cuando hablas con profesionales que están ejerciendo la telemedicina y que habitualmente lo hacen siempre pues, en modo un poco part-time, ¿no? Porque realmente están viendo pacientes presenciales, pero también hacen telemedicina. Pues una de las experiencias interesantes es que si al profesional le das las herramientas adecuadas y bien integradas con el sistema, el profesional suele estar pues muy satisfecho porque está dedicando el tiempo de calidad al paciente, que es lo que quiere el profesional. El profesional no quiere estar dedicando tiempo a temas administrativos, papeleo, burocracia, etc. Entonces, bien integrada puede ser una de las soluciones a ese cansancio, esa falta de eficiencia que tiene el sistema, ¿no? Entonces, otro de los retos que vemos es que el COVID pues hizo que separase ciertas acciones, programas de prevención, etc. Y eso se está viendo en algunas especialidades donde pues, hablas de listas de espera o más demanda, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, ahí hay otro reto de cómo gestionar pues, toda esta enfermedad con los sistemas habituales, y ahí yo creo es donde entra la sanidad del futuro, la salud del futuro, un poco como en el hospital, también vía pues, todos los avances tecnológicos que están habiendo, cómo podemos también ser mucho más eficientes en la gestión del paciente crónico, de la enfermedad, utilizando la tecnología bien integrada en el mundo hospitalario, ¿no? El bien integrada, que acabas de decir, que es interesante, es algo que os voy a plantear a los tres. Me salgo un poco de guión, pero ¿cómo debe estar bien integrada esta tecnología para que al final sea el paciente el que está en el centro, ¿no? Que todos también insistís en que es lo más importante y todos coincidimos? Os lo añado. Muy bien. No sé si habías acabado ya, Carlos. Sí, bueno, yo si quieres por añadir en este aspecto, nosotros, por ejemplo, una cosa que hemos hecho en el Reino Unido, en el Sistema Nacional de Salud, el NHS, es, por ejemplo, que en los sistemas de atención primaria, cuando el paciente va a la atención primaria y se presenta con una patología que no es propiamente de atención primaria, sino que puede ser de alguna especialidad, pues el médico de atención primaria tenga la capacidad de en ese momento conectar con un especialista. De forma que es el propio profesional que está más empoderado porque tiene acceso a especialistas que de manera telemática pueden prestar una ayuda profesional a profesional y dar un grado más de resolución en ese nivel de atención primaria que es crítico, ¿no? para la sociedad. Y no solo eso, sino poder prescribir una prueba sin tener que hacer una lista de espera, sin tener que esperar a la cita con el especialista. Lo estás haciendo vía la atención primaria. Con este modelo allí están de alguna manera evitando 2/3 de las visitas físicas al especialista, pero atendidas en primaria, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos de cómo puedes integrar la tecnología en el sistema sanitario, empoderando al profesional y dando un mejor servicio al paciente, ¿no? Continuando con el tema de la integración, yo creo que es algo absolutamente crítico. Estamos, desde la perspectiva de una compañía de seguros, estamos acostumbrados a poner nuevos servicios, pues que si la telemedicina, luego por otro lado puedes ir al médico presencial, a los hospitales, pues como Grupo Quirón o cualquier otro. Pero sí que es cierto que en este enfoque lo que estamos dejando es al asegurado, al cliente, al paciente, un poco a la buena de Dios. ¿Por qué? Porque es el que tiene que ir eligiendo en cada momento dónde tiene que ir. Entonces, cuando hablamos de integración, desde AXA lo que nos gusta también es añadir una palabra que es la orquestación.
Es decir, la idea es que cualquier paciente, cualquier asegurado que entre en cualquiera de los recursos, podamos ser capaces de ofrecer o guiar cuál sería el siguiente mejor paso. Por ejemplo, nosotros hemos lanzado ya el año pasado un servicio que es un symptom checker, que al final, lógicamente, no da un diagnóstico como puede dar un médico, porque tú tienes un cierto malestar, entras allí, te haces una especie como de cuestionario, y en base a ese cuestionario ya te da una idea de cuál puede ser la urgencia o cuál puede ser incluso la probabilidad de que te pasen ciertas cosas. No para darte el diagnóstico, pero sí que en función de este scoring, ya lo que hacemos es aconsejar, decir, oye, si tuvimos que la urgencia es grave, directamente pulsa este botón, conecta con el médico, incluso con una ambulancia, si es un tema urgente, o incluso, en algunos casos, no tenemos que olvidar que tú te sientes mal, pero no sabes realmente a qué médico tienes que ir. Y con este tipo de evaluadores de síntomas o este tipo de servicios, lo que tienes es una visión mucho más clara de cuál es el siguiente paso que tienes que ir. La integración básica, si queremos que realmente el cliente, o en este caso el paciente, sea el propietario y el que guíe toda la conversación, tenemos que hacerlo integral, porque si no va a haber un montón de cosas, numerosas cosas desconectadas que no van a poder servir para alimentar al siguiente paso del proceso. Con lo cual, sí, integración y orquestación absolutamente clave. Básico. Si queremos que realmente los servicios que ofrecemos sean servicios útiles y sean servicios optimizados. Es fundamental. El triunfo de la tecnología aplicada a los servicios en la actualidad es hacer las cosas sencillas, hacerlas fáciles, hacerlas usables, hacerlas útiles. Si no es útil una funcionalidad puesta en una app del smartphone o del portal del paciente que podamos tener, las personas no lo van a utilizar. Se van a cansar y van a pasar y no lo van a utilizar. Pero antes que eso, yo quería decir que se nos plantean dos retos importantes para este desarrollo. Primero, tenemos que generar evidencia científica, porque es una forma de prestar salud complementaria a los sistemas que hay actualmente, pero hay que generar evidencia científica. Y por otro lado, tiene que desarrollarse todo un marco normativo que pueda sostener este tipo de actuaciones. Para mí esto es básico y fundamental, que depende evidentemente de los legisladores, pero bueno, ahí está. Y la evidencia científica depende de nosotros. Conforme vamos realizando actuaciones, vamos publicando trabajos científicos y se va viendo con ello. Que esta tecnología permita ser sencilla, usable y útil es fundamental también. Es fundamental también. Y el resto pues ya viene dado. Es decir, el tema de las integraciones pues es facilitar más unos sistemas u otros. Como comentaba antes Carlos, desde Hospital Digital realizamos actuaciones online o actuaciones en distancia, actuaciones digitales. Nosotros desde hace tiempo huimos de la medicina del acto y estamos volcando a una medicina del proceso, porque pensamos que en la medicina del proceso, donde puede haber diferentes actos, muchos de las acciones administrativas que no aportan valor pueden ser realizadas por sistema o por otro tipo de personas, y queremos centrar los facultativos realmente en lo importante que es en el contacto con el paciente o con el usuario, para explicarle, para informarle y para formarle en caso necesario. Y en esta dinámica de procesos, creo que una de las ventajas que tenemos desde Hospital Digital hacia toda nuestra red hospitalaria es que damos continuidad asistencial desde lo digital a lo presencial o de lo presencial a lo digital. Es decir, tenemos dos tipos de consultas actualmente que están teniendo bastante aceptación. Una que es la consulta médica inmediata. No son unas urgencias digitales, pero bueno, al uso podrían servir como algo parecido, donde antes el paciente acudía al hospital cuando se encontraba mal y mientras no te llegara al hospital tú no sabías nada. Con la digitalización podemos salir al encuentro del paciente, porque el paciente puede iniciar, el usuario o paciente, bueno, llamamos como quiera, puede iniciar el proceso desde su propio domicilio. Tenemos una consulta médica inmediata que en menos de 15 minutos es atendido por personal facultativo. Generalmente se puede resolver porque suelen ser cosas más banales o más leves, y se puede resolver porque se le prescribe un fármaco o una serie de fármacos y se le hace llegar la receta médica, o porque se le marcan una serie de medidas médicas o preventivas. Es posible que se resuelva el problema, pero el problema persista. Tenemos la capacidad de derivar al especialista para que le haga un seguimiento
en una consulta presencial. O es posible que el médico determine que necesito que alguien explore físicamente al paciente o que le realice una serie de pruebas para obtener resultados de forma inmediata y, por tanto, lo derive a las urgencias de alguno de nuestros centros hospitalarios. Esta continuidad asistencial de lo digital a lo presencial está muy favorecida en nuestra organización porque cuando llega el paciente ya no hay que pedir datos, todo está metido dentro del mismo GIS, de la misma historia clínica, ya no hay que estar pidiendo datos, los facultativos y el personal de enfermería que realiza el triaje o la asistencia en urgencias ya tienen conocimiento de qué es lo que le pasa al paciente, con lo que pueden ir acelerando la realización de pruebas en las propias urgencias y esto pues aporta un valor muy importante para los usuarios. Este tipo de integraciones también son importantes, es decir, no solo las integraciones tecnológicas para hacer que sean más usables y útiles las funcionalidades que podamos darle a través de apps o a través del portal del paciente, sino también a través de los procesos integrados y de la continuidad asistencial tanto de lo presencial a lo digital como de lo digital a lo presencial. Hay un aspecto que tenía para usted, doctor, también y que te traslado a ti, Carlos, para que le demos una vuelta, ¿no? Y es respecto a cómo romper ese estigma sobre el uso, la validez de la telemedicina. Hablábamos antes también de brecha digital. No todo el mundo accede de la misma manera, no todos son jóvenes nativos digitales. ¿Cómo se rompe ese estigma y cómo se establece esa telemedicina, ¿no? Como un canal asistencial que pueda educar, mejorar la detección, lo que estaba hablando usted, doctor, el tratamiento? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Sí, en primer lugar, yo creo que cuando hablamos de telemedicina a veces, o salud digital, tendemos a pensar en el móvil y una app y esto es todo, ¿no? O incluso un chat. Y yo creo que eso es un simple detalle de todo lo que es la salud digital, ¿no? Realmente el sistema hospitalario está repleto de tecnología, tecnologías más avanzadas que estamos viendo en cualquier sector, ¿no? Y lo que viene todavía es mucho más revolucionario. El profesional sanitario es un profesional que cada vez se está formando no solo en medicina, sino también en el uso de la tecnología. Y hay sistemas de cirugías robóticas que permiten hacer unas cirugías con una estancia mucho más corta, mucho más precisas, menos efectos secundarios, que decir del sistema de prevención de la oncología o del tratamiento de la oncología, la inmunoterapia. Es decir, hay un montón de desarrollo tecnológico ya hoy en día que los profesionales están muy acostumbrados a utilizar, ¿no? La telemedicina va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Se va a integrar en ese sistema, se está integrando en el sistema sanitario. Nosotros tenemos un ejemplo en Alemania, donde el gobierno alemán, que quizás históricamente ha sido de los más conservadores en la introducción de la salud digital, en los últimos 3-4 años pues ha sido un poco el líder en Europa de apostar por esto, ¿no? Por la salud digital, yendo a terapias digitales y un montón de conceptos bastante innovadores, ¿no? Allí pusimos en marcha una experiencia de tele-UCI, ¿no? Que un poco lo que es la tele-UCI, que sería pues cómo dotar a hospitales regionales, comarcales o incluso internacionales que no tienen, digamos, al equipo de intensivistas, ¿no? De expertos que pueden gestionar una UCI más regional, cómo dotarlo de capacidades de telemedicina para que desde un hospital central que tiene todos esos servicios, este hospital esté ayudando a estos hospitales de forma que ese paciente no tiene que ser trasladado, puede quedarse allí, el equipo local de médicos tiene ese apoyo del superespecialista y además hace que ese profesional esté retenido, más apoyado y que esa zona rural que de otra manera pues está cada vez más desprovista de servicios, pues los tenga, ¿no? Esto es algo que en Alemania además el gobierno ha considerado que era un estándar de calidad. Ha habido un estudio clínico publicado que ha demostrado que era pues más eficiente y con mejor calidad para el paciente y ahora se está extendiendo pues como un modelo más de atención para paciente crítico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo esto que es cómo se ha de hacer, porque entonces dices, bueno, hay poblaciones que no tienen acceso a la telemedicina, sí, pero es que es a través del sistema sanitario, a través del propio sistema sanitario que estos pacientes no simplemente es a través de un móvil. Este paciente cuando va al hospital va a ser tratado con los mejores servicios gracias a que ese hospital central está conectado con
con ese hospital comarcal, ¿no? Es un ejemplo de poder llegar a poblaciones donde ellos no tienen el impacto o digamos las barreras tecnológicas, sino que se las facilitas a través del propio sistema, ¿no? Sí, en ese sentido. Antes se me olvidó decir que otra parte importante de la integración es el uso de las APPs que se desarrollan y que hay miles y miles. Hay APPs para pacientes, hay APPs para determinadas patologías o procesos, hay APPs para profesionales, hay APPs para determinadas funcionalidades. Es verdad que las APPs hay que ir con mucho cuidado con ellas también porque hay que ver quién las desarrolla. De hecho, en España ya hay ciertas asociaciones u organizaciones, creo que en Andalucía y en Cataluña las hay, donde se acreditan las APPs como APPs seguras para estos menesteres, ¿vale? Y a raíz de lo que comentaba Carlos en relación con Alemania, en Alemania, pese a este modelo tan conservador, ya se están financiando, como aquí se financian los medicamentos, las APPs que se prescriben. Que tomen ejemplo. Ya se están financiando. Impensable. Pues ya se están financiando. Increíble. Y en este punto es absolutamente fundamental. Es decir, tenemos APPs en el mercado que realmente no solo no responden a lo que predican, sino que además es un riesgo en cuanto a utilización de datos porque no están suficientemente bien realizadas. ¿Y cómo se lucha contra esto? Como hablabas, doctor, de algunas comunidades que ya están, ¿no?, asegurando, pero una serie de normas como los criterios de calidad, que pues muchas de ellas se someten a auditorías y han de cumplir pues toda una serie de preceptos. Nosotros, la política que seguimos, sobre todo a la hora de incorporar como prestaciones en el seguro, es que toda herramienta o todo servicio de salud que queramos incorporar tiene que venir certificado. Al final tenemos una agencia que tiene que dar servicio y tiene que dar más que legitimidad, esa seguridad de que el uso es el correcto y que cumple todos los estándares en cuanto a seguridad, que yo creo que es un tema muy, muy relevante siempre que hablamos del mundo digital y siempre que hablamos de datos de salud. Pero bueno, sí, la telemedicina, volviendo al punto anterior, al final tiene que ser absolutamente complementario a lo que es la prestación sanitaria presencial. Aquí no se trata de que una cosa vaya a sustituir la otra. Esto no funciona así, por mucho que en pandemia solo tuviéramos una opción. Pero ahora tenemos las dos opciones y lo que tenemos que hacer es bien integrarlas adecuadamente y sobre todo pues aprovecharlo para donde realmente es un diferencial la telemedicina. La telemedicina, por supuesto, de momento al menos no te puedes hacer una radiografía o un TAC a distancia, de momento, nunca se sabe, pero es fantástico pues a la hora de evitar colas en unas salas de visita, es fantástico cuando estás fuera de tu domicilio habitual que a lo mejor no conoces qué médico puedes acudir, es fantástico para recibir los resultados porque no necesitas presencialmente estar y de lo que se trata es de hacerla eficiente desde el punto de vista del prestador de servicio, del médico y desde el punto de vista también del usuario final, que puede ahorrar mucho tiempo en desplazamientos o muchas incomodidades, pues por ejemplo, en estos tiempos que hemos vivido donde no queríamos estar a menos de 1,5 metros de alguien porque teníamos ciertos miedos. Yo creo que este concepto de la telemedicina ha venido para quedarse. Y el punto es tenemos que hacerlo de manera inteligente y que se explique y se comunique bien el valor y sobre todo que se entienda por parte del usuario final que no es que impidamos o no es que queramos sustituir al médico, lo que queremos es optimizar la calidad del servicio que se da y optimizar el tiempo, que al final es algo súper valioso para todos nosotros. Bueno, hay de hecho ya tecnologías que te permiten hacer rayos prácticamente en el domicilio de la persona. Esto no lo sabía. Seguro que llegará. Tiene sus limitaciones. Ya hay equipos de rayos X o equipos de eco que se pueden llevar vía domiciliaria como estás haciendo una atención domiciliaria. Es verdad que una persona, imaginaos una persona con una escayola puesta porque tiene una fractura y necesita hacer un control del proceso de fractura y hay que hacer una placa, pues actualmente tenía que desplazarse al hospital para poder hacerse la mano. Pues existe la posibilidad de poder mandar una unidad móvil. No se puede trasladar el equipo hasta el domicilio por una cuestión de seguridad, porque esto ya ha sucedido. Estás haciendo una placa en un domicilio particular y a lo mejor al lado tienes un vecino que está embarazada y dice, oye, esto es seguro para mi hijo porque no va
no va a alcanzar los rayos a mi domicilio. Entonces, pero bueno, no es lo mismo desplazarse que tener que bajar a esa persona por el ascensor a lo mejor a la unidad móvil y tener que hacerle la placa de su proceso o una ecografía. Yo en esto coincido además con Carlos que telemedicina no es toda la salud digital, es una parte muy pequeñita de salud digital. Es decir, la salud digital está basada en la automatización de los procesos, que para mí es básico, porque quita todo lo que no tiene valor y todos los procesos administrativos para que el profesional, los profesionales sanitarios se centren en lo que se tienen que centrar. Luego está todo lo que es la gestión del dato, el Big Data, y asociado a ello todo lo que es la inteligencia artificial, que no va asociado o puede ir asociado a la telemedicina, pero ocurre de forma paralela, ¿no? Luego está todo el tema de los wearables, de los hearables, de la sensórica, que nos va a permitir el día de mañana poder hacer una toma de datos continua y constante y poder llevar a cabo en distancia la gestión de crónicos. Luego os comentaré algunos de los casos que tenemos con el seguimiento de diabéticos, por ejemplo. Luego está todo el tema de la realidad virtual o de la realidad aumentada. Está el tema de la telemedicina, y en la telemedicina no es solo utilizar los canales telefónico o videoconferencia, se puede utilizar el canal chat también. El canal chat tanto de forma asíncrona como asíncrona. Nosotros tenemos integrado ya un chat asíncrono en la historia clínica, de tal manera que cuando tú mantienes de forma asíncrona con el paciente una conversación que no es ni por vía telefónica ni por vía de videoconsulta o videoconferencia, todo queda registrado en la historia clínica, lo que le has dicho, lo que te ha dicho, sus preocupaciones, sus emociones, absolutamente todo. Luego están las apps de las que hablábamos, que bueno, pues quizá habría que introducir un marco regulatorio un poquito mejor, pero ahí están también. Están los wearables y los hearables, que están midiendo, y esto también da pie pues, a una de las cuestiones que planteabais, el poder medir ciertos aspectos antes de que la gente esté mala. Es decir, desde el punto de vista, lo que yo llamo el wellness, hay aplicaciones que te dicen cómo te estás alimentando, qué calorías tomas, cuántos pasos andas, si andas bien, si andas mal, cuánto tiempo de horas de sueño tienes. Los Apple Watch ya te hacen hasta pequeños electros. Luego, una cosa muy importante para mí es que se le ha dado a través de estas apps también un carácter de gamificación y de engagement a muchas de estas herramientas. Es decir, en materia de prevención a los médicos nos ha costado mucho subir a las campañas preventivas a las personas. Mucho. No somos marketingianos, nos cuesta mucho. Sin embargo, el hecho de poder salir ahora al encuentro de los pacientes, de intentar acometer acciones antes de que vayan al hospital porque no se encuentran bien y poder disfrutar de ciertas aplicaciones que gamifiquen estas campañas de prevención a nivel de las empresas, bajo el paraguas de Empresa Saludable, todo el mundo ha hecho campañas pues, de a ver quién anda más por equipos, quién llega más lejos o competiciones de este tipo. Esto estimula mucho a las personas y hace que se suban con más facilidad a estas campañas preventivas. Quiere decir que no solo es la telemedicina, hay muchos más procesos detrás. Muchos más. De hecho, esta cuestión de la prevención, ¿qué papel juega? Era una de las cuestiones que quería plantearte, Ángela, y que luego te voy a también a trasladar a ti, Carlos. ¿Qué papel juega la prevención en todos estos nuevos modelos que se están poniendo sobre la mesa, ¿no? Pues absolutamente fundamental. O sea, yo creo que tenemos que pasar de curar enfermedades a prevenirlas. Por lo tanto, la prevención es absolutamente crítica. Crítico desde un punto de vista, vamos a decirlo así, económico de una compañía de seguros. Cuanto antes se detecten las cosas, siempre más fácil será, o a priori, el resolver la situación, por lo tanto, absolutamente crítico. Pero también desde un punto de vista de comunicación para los clientes, para los asegurados, para los pacientes. Al final, creo que es absolutamente clave que haya una concienciación, y aquí estamos haciendo muchos esfuerzos en comunicación precisamente en este aspecto, una concienciación de la sociedad, de los clientes, de los asegurados, de los pacientes, en la importancia de esta prevención a todos los niveles. Nosotros tenemos un programa de prevención que tiene más de 10 actividades y que comunicamos de manera consistente. Es decir, el tema de cáncer, comunicaciones de prevención de cáncer de mama, parece que esto es algo como muy normalizado en las mujeres, que estamos muy acostumbrados a las revisiones.
pero prevención de cáncer de próstata, prevención de cáncer de piel, pero no solo temas de cáncer, también temas de cardiovasculares. Es fundamental y somos absolutamente conscientes de que cuanto antes lo detectemos, más fácil será y menos repercusiones tendrá en el estado físico de estas personas. Tan es así que nosotros, y a lo mejor puede parecer un contrasentido lo que es el espíritu de una compañía de seguros, pero es así, preferimos que la gente vaya al médico a que se quede en casa y no vaya. Preferimos que vaya. Y de ahí esto lo tenemos súper interiorizado y es algo que continuamente insistimos en toda la comunicación con estos clientes, porque primero pones en valor lo que es el seguro que tienen, no hace falta estar enfermo para estar cuidado, y segundo, pues con lo que hemos comentado antes, que es absolutamente clave una detección temprana para realmente mitigar lo que son las consecuencias de lo que pueda detectarse. O sea, que absolutamente clave. Una cuestión, y ahora te voy a trasladar la misma, Carlos, sobre la prevención y los modelos, pero una cuestión relativa al sector seguros. ¿Qué habéis visto, qué cambio habéis visto en esos pacientes, no llamémosles clientes, ni pacientes, durante esta salida de la pandemia, durante estos últimos años? Pues relacionado con la prevención, el cambio más significativo que hemos visto ha sido una recuperación absoluta de los chequeos, porque sí que es cierto, no nos olvidemos, en el año 2020 la gente cuando iba al médico era porque era algo grave. Y eso sí que es algo que estábamos muy preocupados nosotros, porque los chequeos regulares pues se habían quedado un poco al margen. Lo que hemos visto en esta salida de la pandemia precisamente ha sido una recuperación espectacular, incluso te diría que una intensificación de los chequeos con esta concienciación, un poco lo que comentaba al principio, de que la salud ha pasado a ser, si no lo era ya, pero de una manera muy evidente, la preocupación fundamental que tenemos. Recuperación absoluta. Chequeos. Recuperación de los chequeos, obviamente, si te haces un chequeo anual y te has perdido un año, no te vas a hacer dos en un año. Pero sí que es cierto que hemos visto una absoluta recuperación de algo que se había lamentablemente dejado paralizado al otro lado. Carlos, si hablamos de prevención, de modelos, de telemedicina, ¿dónde hay que poner el acento? Sí, yo totalmente de acuerdo con Ángela, y además lo que explica ella lo vemos en todo el mundo, ¿no? Y hay una serie de factores que son inevitables, son tendencias que están pasando y van a pasar, y en parte son buenas, ¿no? Antes también Francisco comentaba, ¿no? Pero la esperanza de vida. La esperanza de vida va creciendo a pesar del COVID, pues sigue creciendo. Se decía que cada 10 años más o menos había un año que se ganaba de esperanza de vida, y seguirá siendo así, ¿no? Y es gracias a los avances que hay en la sanidad en general en todo el mundo. Esto nos lleva a que en Europa estamos más o menos en una media de 82 años, las mujeres algunos más, los hombres un poco menos, ¿no? Pero iban creciendo. Y en España además somos de los líderes en este ranking, ¿no? Creo que España tiene la persona más longeva del mundo en este momento, ¿no? Esto va a seguir así, pero esto genera, pues, por otro lado, pues, una cantidad de enfermedades que por suerte se han cronificado o que se pueden tratar, y esas enfermedades crónicas ya están suponiendo el 50% de las visitas en primaria, el 70% de las hospitalizaciones, ya son de este tipo de enfermedades que son crónicas, ¿no? Y prácticamente el 80%, entre el 80 y el 90% del gasto sanitario va destinado de alguna manera a la enfermedad crónica. Es un problema económico también. Otra cosa que nos ha dejado la pandemia es una inflación, es una situación económica un poco más incierta, y con este panorama, pues una de las grandes preguntas es cómo vamos a sostener este sistema, ¿no? Sí. Entonces, no hay duda que una de las soluciones tiene que venir por la prevención. La prevención es la manera de evitar que esto, pues, sea más caro, ¿no? En el futuro, y eso es una inversión hoy para el futuro. Y parte de esa prevención tiene que venir en forma de tecnología. Hablábamos de qué tipo de tecnología puedes tener tú a tu alrededor que te vaya alertando de cosas que tienes que hacer para evitar problemas o síntomas que empiezas a tener de algún tipo de enfermedad, ¿no? Yo creo que vamos a ver una revolución tecnológica que ya estamos viendo en forma de dispositivos médicos que te puedan ir alertando a ti o al profesional médico de decir, oye, pues mira, ahora tendrías que hacer esto, ahora tendrías que hacer aquello.
Nosotros en Estados Unidos lanzamos un concepto que es enfermedad crónica a través de dispositivo inteligente. Es decir, que ya no solo es un glucómetro, por ejemplo, al paciente diabético, que lee la información y te la dice, sino que interpreta esa información y te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Y te empieza a decir, oye, pues en este caso estás muy bajo de tal, tienes que a lo mejor tomar estas medidas o estos alimentos, o dirigirte a un centro de atención lo más rápido posible, o incluso que activamente te llame una enfermedad que te puede decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Te vamos a ayudar. O sea, un dispositivo cada vez con más inteligencia, que lo tengas contigo en función de la patología que tengas, ¿no? Yo creo que eso es una línea que es súper interesante, que como decía antes, España somos líderes en longevidad y necesitamos esto, y por tanto estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Francisco, es decir, bueno, tenemos que también ser líderes en regular todo esto y en ser capaces de crear también una industria alrededor de toda esta salud del futuro que estamos hablando, que la vamos a necesitar en primera persona nosotros, pero que además es una industria que puede dar un montón de puestos de trabajo en todas las áreas, desde sanidad hasta tecnología y en muchas otras ciencias, ¿no? Una cuestión, Carlos, se habla de España, se habla de telemedicina, hablamos de España, el mercado español, vosotros con vuestra experiencia internacional, ¿somos más reticentes, menos los españoles en comparación con otros países en el uso de la telemedicina? ¿Hay mayor implantación en nuestro entorno? No sé, pregunto. No, como antes comentábamos, la telemedicina o la salud digital es muy amplia, ¿no? Y yo creo que España, más bien, durante la pandemia ha sido un ejemplo de cómo se ha ido utilizando la tecnología. Quizás el punto es que en ese momento las cosas se tuvieron que hacer muy rápidas, ¿no? Y cuando las cosas las haces muy rápidas nunca es lo ideal. Entonces, es ahora que nos toca pensar, oye, con esa experiencia, cómo eso lo vamos a hacer mucho mejor y cómo lo integramos en el sistema sanitario. Y estas no son cosas sencillas de un día para otro, hay que hacerlo bien, con calidad, con seguridad, todo lo que decía Ángela, pues es fundamental, ¿no? Pero a tu pregunta, yo creo que sí, que España, pues por esa condición de una sociedad un poco más envejecida, más rural que muchos otros lugares de Europa, se ha utilizado mucho la tecnología. Cuando ves a los hospitales, pues utilizan la tecnología de manera ejemplar, yo creo, y evidentemente a nivel de inversiones hay mucho que se tiene que hacer todavía, desde regulación hasta pues crear fondos para que, por ejemplo, los hospitales puedan adoptar estas tecnologías. En Alemania, cuando decía esta experiencia, nace de una decisión gubernamental de dotar una cantidad de euros a que los hospitales se digitalicen, ¿no? Y dentro de estos programas europeos de reconstrucción, NextGen, etcétera, pues esta es una de las líneas que creo que España puede salir beneficiada, ¿no? Cómo transformar la sanidad utilizando las mejores tecnologías, ¿no? Esto quizás es lo que falta por ver. Hay una cuestión que íbamos a plantear a una ponente que no ha podido estar aquí, que en algún momento de todo lo que se está hablando se habla de bienestar. Tú hablaste antes de bienestar, Ángela, y también os lo traslado. En todo este contexto, ¿cómo se pueden alcanzar un poco mayores niveles de bienestar, ¿no? y conseguir unos hábitos de vida más saludables? ¿Cómo ayudamos en ese sentido? Sí, yo creo que ayudamos mucho, primero lanzando un mensaje de que salud no es no tener enfermedad, salud es encontrarte en plenitud física y mental. Y aquí me gustaría hacer el énfasis en lo mental, porque tenemos lamentablemente el tema de las enfermedades mentales, está súper estigmatizado, parece que es como algo que nadie no quiere ver o que no quería ver, y hay que empezar a hablar de bienestar emocional más que de enfermedad mental. ¿Por qué digo esto? A ver, la pandemia lo que ha traído es, pues, lo que comentaba antes, un cambio total de lo que son nuestras referencias en cuanto a sociabilidad, en cuanto incluso a hábitos, y lo que tenemos que hacer sentir a la gente confortable de expresar y reconocer, incluso públicamente o pidiendo ayuda, de que no estás bien.
Para esto yo creo que, aparte de las comunicaciones que podamos hacer, pues más a nivel institucional o con programas, etcétera, yo creo que es algo muy positivo que personas públicas de reconocido prestigio hayan pues, declarado pues, que han tenido pues, ciertos problemas, porque de esta manera yo creo que quitamos un poco este velo negro que tiene este tipo de condición, que hace que al final las personas que lo sufren están doblemente penalizadas, porque primero por lo que sufren y segundo porque no pueden o no se atreven o consideran que van a quedar como estás mal de la cabeza y por lo tanto lo tienen muy callados. Nosotros, más allá del tratamiento de la enfermedad mental, que por supuesto hay que hacerlo y forma parte de la cobertura habitual, sí que creemos mucho en este enfoque que comentabas de bienestar emocional. El bienestar emocional al final pues no deja de ser un compendio de muchos buenos hábitos, que todos lo sabemos, desde el comer bien, el dormir bien, el hacer ejercicio, el tener buenas relaciones sociales, el activar tu mente, etcétera, etcétera, pero que no las hacemos, todos las conocemos, pero que no las hacemos. Yo creo que aquí el punto de la comunicación, el punto del dar ejemplo, el punto de seguir insistiendo en cómo estas cosas ayudan y te previenen precisamente pues, condiciones mentales más agravadas, como puede ser ya una ansiedad o una depresión o incluso más graves, yo creo que es aquí donde tenemos que hacer este esfuerzo de comunicación, este esfuerzo de insistir que esto no es un capricho. Lo del hacer el ejercicio no es el capricho de que nos hayamos vuelto ahora todos unos runners. Es que por todos los aspectos químicos que genera esta actividad, tiene una repercusión en nuestro bienestar mental absolutamente crítico. Y por lo tanto, bienestar, por supuesto, bienestar físico, psíquico, social, pero sobre todo con el punto de emocional, que creo que nos lo merecemos y nos lo tenemos que permitir. Y esto yo sí que lanzo una lanza, sí, porque yo creo que es que tenemos que dejar de sentirnos superwoman y superhombres, tenemos nuestras debilidades y tenemos que aprender a cuidarnos. Claro. Y si lo necesitamos, pedir ayuda a los especialistas. Nos queda, creo que en torno a 10 minutos, 5, un poquito menos, y tengo una cuestión final que os lanzo a todos, son los retos de futuro, hablamos del futuro de la salud, los retos de cara a estos años que vienen. Vamos a hablar de una década que ya es un plazo largo. ¿Qué retos pensáis cada uno en el sector que debéis de afrontar en estos próximos años? Pues bueno, yo creo en nuestro ámbito de salud del futuro son retos muy positivos en este sentido, porque vamos a ir viendo cómo la salud, pues antes hablábamos, cada día hay una noticia positiva, sí, de avances, sí, que estamos consiguiendo como sociedad, y cada vez estos avances, por suerte, llegan más rápido a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, son años que vamos a ver cosas muy interesantes, ¿no? En nuestro ámbito, en mi ámbito en concreto, que sería más el tecnológico, yo creo que vamos a ver una transición donde de la salud se va a incorporar más hacia el paciente, donde el paciente va a estar más en el centro. Por tanto, vamos a ver cierta revolución en el mundo alrededor del paciente, es decir, en casa, con dispositivos, con domótica. Es decir, que parte de la sanidad se va a trasladar a ese entorno, a un entorno un poco distinto, ¿no? Que es fuera del hospital. Nosotros decimos que hasta el 60-70% de la sanidad puede llegar a trasladarse fuera del entorno hospitalario. Luego hay una parte de la sanidad que se va a quedar en el entorno de atención primaria, pero una atención primaria reforzada, con más capacidades, con más tecnología, y a lo mejor estamos hablando de pues, el 20% de la sanidad en ese entorno fundamental y además súper integrado, como decíamos, con el resto. Y luego, por último, en el entorno hospitalario, pero un entorno hospitalario súper especializado, con la mejor tecnología, con los mejores especialistas y, una vez más, totalmente integrado con el resto, ¿no? Yo creo que en los próximos 10 años vamos a ver cómo la sanidad del futuro que estamos hablando, la salud del futuro, pues va a tener un componente de trasladarse más hacia el paciente y hacia el entorno fuera del hospital, ¿no? Eso es. A ver,
La prevención y el diagnóstico precoz serán fundamentales. De hecho, muchas de las líneas de nuestra unidad de inteligencia artificial van enfocadas en ese sentido, hacia el diagnóstico precoz, porque detectamos con antelación, por interpretación de datos, por interpretación de imágenes, por procesamiento de las mismas y por el establecimiento de algoritmos que, unidos a la inteligencia artificial, pueden hacer que el médico tenga un apoyo en el diagnóstico y se pueda diagnosticar mucho antes ciertos procesos. Gran parte de los diagnósticos y de los cuidados, la gestión de crónicos, se realizará desde sus propios domicilios, por el desarrollo que hablábamos antes de los wearables, sensórica, biomarcadores. El usuario se convertirá evidentemente en el centro de la atención y el paciente decide cuándo, cómo y dónde. Esto lo tenemos claro. Los usuarios tendrán además el acceso a toda la información y participarán en la toma de decisiones sobre su salud y sobre su bienestar. Esto de que el médico, bueno, lo que se decía antes en los pueblos, el médico, el cura y el alcalde era lo que mandaba. Autoridades. Esto se terminó ya. Entonces, el paciente se coloca en el centro en ese sentido y habrá una medición constante de todos los datos de salud, es decir, se van a estar midiendo constantemente. Yo aquí ponía el ejemplo que ya hay varios pilotos y varios proyectos donde en diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, con los parches que llevan puestos, constantemente se está midiendo pues, tanto la glucosa como la hemoglobina glicosilada, y estamos teniendo información en tiempo real en paneles donde, o bien por el sistema a través de una serie de reglas de negocio, o bien con equipos de enfermería o con equipos médicos, en función de los niveles, van interviniendo unos u otros y van marcando las pautas al paciente. Jolín, si yo fuera un enfermo crónico, que me estén controlando y en cada momento me digan si mis parámetros están desviando y qué es lo que debo hacer, me encantaría, y vamos a llegar a eso, ¿vale? Y todas estas tecnologías impulsarán pues gran parte de estos cambios del futuro, pues basadas fundamentalmente en el Big Data de datos interoperables, en la inteligencia artificial, en las plataformas abiertas y seguras, y en la medición proactiva y continuada de los datos, ¿vale? Muy bien. Ángela, para concluir. Sí, no, yo coincido, vamos, 100% con mis compañeros, con Francisco, con Carlos. Yo sí que me atrevería a decir que en los próximos 10 años, es el marco que nos hemos puesto, sí, la salud seguirá siendo el deseo más importante que tenemos los españoles. No sé en otros países, pero en España no tengo ninguna duda. Como retos, pues el reto de la longevidad y el tratamiento de crónicos sin duda será un grandísimo reto, pero yo sí que creo que va a ir acompañado de pues, estas herramientas y estas capacidades nuevas que vamos a tener para precisamente acompañar a estos usuarios, pacientes crónicos. Estoy convencidísima que el punto de prevención y el punto de bienestar en este ámbito holístico van a ser el foco, más allá, por supuesto, de la curación de las enfermedades, pero que se va a hacer y va a tener muchísima más importancia lo que es la prevención y el bienestar. Por supuesto, también estoy convencida que en los próximos años va a haber una aceleración de innovaciones tecnológicas, tanto en métodos de diagnóstico como en métodos de gestión de información, inteligencia artificial, o incluso la medicina personalizada, que para mí es absolutamente clave en patologías como el cáncer. Y en definitiva, un poco lo que comentaba también antes, creo que también ha llegado el momento, y estos próximos 10 años van a ser cuando se van a plasmar, de esta orquestación, de esta capacidad de personalización y de esta integración para poner al cliente en el centro y que realmente pueda gestionar y ser el protagonista de su propia salud. Al final, todas estas herramientas de salud digital, de e-health, van a ayudar, tienen que ayudar. No puede ser un gadget más que tengamos, tiene que ser algo que esté perfectamente integrado con los diferentes puntos del proceso, para consiguiendo como una buena prevención, una detección lo más temprana posible y una curación pues lo más eficaz posible. Yo creo que tenemos 10 años y un futuro seguro mucho mayor, pero 10 años apasionantes en el mundo de la salud, donde muchas cosas van a cambiar para mejor y donde creo que estamos viendo los elementos que ya van a configurar este escenario y este ecosistema final que realmente van a permitir, esperemos que no haya otra pandemia por el medio, pero que van a permitirnos todos estos objetivos que al final lo que buscamos es mejorar
las condiciones de salud Claro que sí. de todos nosotros. Pues muchísimas gracias a los tres, han sido unas aportaciones interesantísimas y cerramos aquí este debate sobre esa salud del futuro. Muchísimas gracias a los tres. Gracias.